Ser Minero. Ya estamos en nuestro tiempo semanal de Ser Minero. Eso quiere decir que saludamos en primer lugar a Roberto Fernández, el director del Museo de la Minería y la Siderurgia de Castilla y León. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Pues muy bien. Bueno, hoy con invitada que está aquí, además, en el estudio, y un tema que me parece muy interesante, así que preséntanosla si te parece bien. Pues mira, un tema súper interesante, porque bueno, saben nuestros oyentes ya que desde hace un tiempo el museo está organizando el Archivo Histórico Minero de Castilla y León, ¿no? Un lugar en el que pues estamos recogiendo decenas de miles de documentos, de planos, de fotografías. Muchos de estos documentos pues nos llegan a través de antiguas empresas mineras, ¿no? Las grandes empresas mineras, pero otros muchos están siendo aportados por particulares, por personas que guardaban en su casa pues alguna documentación, nos la traen y la verdad es que vemos que son auténticas joyas y que son muy interesantes para el archivo, ¿no? Y esto nos hizo hace unas semanas organizar en el museo un curso básico de conservación de documentos que estaba dirigido al público general, que estuvo impartido por la conservadora Alicia Barbero, que es la invitada que tenemos hoy en el programa, que fue un curso muy interesante y hoy le hemos, como te digo, invitado a Ser Minero para reflexionar acerca de la importancia de los documentos que guardamos en casa, particularmente de los mineros, no podía ser de otra manera, y pues de la mejor forma que tenemos para protegerlos y conservarlos. Bueno, por tanto nos trae una información muy interesante, pero también seguro que algunos consejos prácticos que podemos incluso tener en cuenta. Alicia, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenida. Hola, muchas gracias. Bueno, porque hablando de qué tipo de documentos estamos hablando y cuáles son los problemas más comunes que te encuentras. Pues mira, en un principio casi siempre todos pensamos lo mismo que tenemos en casa, da igual que seas minero que no. Sí. Tenemos documentación que es más o menos oficial, cosas que atestiguan derechos y deberes nuestros, ¿no? Que desde la declaración de la renta, los carnés obsoletos de cuando ibas a la biblioteca. Sí. Pero luego, sin embargo, también tenemos un montón de cosas que llamamos nuestros papeles y que son una memoria realmente importante, sentimental de nuestra vida, de cada una de nuestras vidas, ¿no? Y van paralelos prácticamente a la información que se pueda tener en un archivo a nivel oficial, ¿no? Es, por ejemplo, desde diarios hasta cartas, fotografías y que, en estos casos muchas veces se mezcla la cocina con la oficina, ¿no? A mí es una cosa que me gusta mucho decir y es que es muy cierta, ¿no? Siempre que ves, por ejemplo, fondos personales de gente, documentación personal, casi todos tienen fotos con sus compañeros, tienen fotos que les definen, ¿no? O sea, dónde está posicionado esa persona dentro de un grupo, si tiene algún atributo, alguna herramienta, alguna cosa, o sea, si se le está dando un regalo, o sea, un poco todo, ¿no? El compañerismo. Sí. Y muchas veces todo eso se guarda, se mantiene, ¿no? En el caso ahora, por ejemplo, de la exposición que tienen en el Museo de la Minería, lo de la segunda piel, ¿no? Me parece que se llamaba. Sí, la ropa. Sí. ¿Qué decías, Roberto? No, que sí, que segunda piel, una segunda ropa. Sí. Pues, por ejemplo, hay mucha gente que aporta cosas que tiene guardadas en casa que son efectivamente del trabajo, ¿no? Y que las tiene simplemente pues como un sentimiento de esto era, pues a lo mejor el traje de mi marido, o esto era algo que a él le gustaba llevar y que lo tenía aquí pues porque se lo habían regalado sus compañeros de trabajo. Entonces, en documentos pasa 3/4 de lo mismo. Realmente hay felicitaciones, hay... Ya no solamente del trabajo, también me refiero a, es decir, los dibujitos del niño, 100.000 cosas, ¿no? La felicitación de tu madre, una nota tonta que te dice algo bonito. Entonces, todo eso forma parte cuando de repente alguien marcha, ¿no? Alguien se va o desaparece. Todo eso deja de tener una cierta importancia para la familia, casi que se pierde. Y algunas veces se dispersa, ¿no? Toma esta foto que sales tú, toma esto que, mira, a ver, te lo quedas tú también y tal. Entonces, se dispersa un poco, pero dijéramos que si no se cuida, si no se valora o si no acudes a gente que en un momento dado puede recolectar eso y darle una relevancia histórica, social,
Incluso te voy a decir, a mí, por ejemplo, de los materiales. A mí me gusta mucho saber sobre la técnica y la composición de materiales, y hay muchas cosas que se han perdido porque lo primero que te decían es no, haz una fotocopia, eso tíralo luego ya. Estás hablando de una historia que seguro que es recurrente en tantas y tantas familias. En todas. Esto, claro, dependerá todo del tipo de material, ¿no?, del que estemos hablando. Pero, por ejemplo, si hablamos de documentos, ¿no?, documentación en papel, ya sean escritos, ya sean imágenes, ¿cuáles son los principales enemigos, ¿no?, para lo que es su conservación? Bueno, yo creo que el primero es no poner en valor. O sea, el primero es no entender muy bien, o sea, solamente tenerlo como recuerdo, pero no entender que eso trasciende más allá de lo que para ti significa. Muchas veces tú ves una imagen y para ti es tu tío, simplemente con sus compañeros de trabajo, tampoco tiene más para allá, pero a lo mejor alguien que lo ve con otros ojos ve detrás una maquinaria, ve detrás unos trajes colgados que están secando, ve detrás, no sé, cualquier otra cosa que sabe, por ejemplo, de técnica fotográfica, es decir, por qué eso se tomó así, por qué tiene ese flashazo, ya existían las cámaras portátiles, ya podías poner un flash, claro, es decir, los ojos de un historiador, de un sociólogo o de un restaurador ven otra serie de cosas que quizá la mayoría de la gente no vemos, y a mí me pasan otras materias. Claro. Ahí entran en juego figuras como la tuya, ¿no, Roberto? También es una historia que te sonará o te resultará muy familiar, ¿no? Pues sí, porque por ejemplo nosotros nos traen una fotografía antigua de un grupo de mineros y antes de mirar la cara del minero nos vamos a ver qué tipo de lámpara tiene, qué herramienta lleva, si lleva boina o lleva un casco, y es porque eso nos sirve para encuadrarla en un tiempo, en un espacio, en un lugar. Y bueno, nos encontramos, Alicia, a veces pues con fotos que vienen muy mal, ¿no? Es lo que te decía Chechu, ¿no? Sí. Esos enemigos, ¿no?, de los papeles. ¿Qué hacemos en casa con esos documentos o con esas fotografías para al menos conservarlas bien? Pues algunas veces parece un poco de perogrullo, es un poco sentido común, pero realmente prácticamente todas las fotografías y documentos están sometidos en un espacio, igual que nosotros, en un espacio de confort humano, ¿vale? Algunos materiales lo permiten, otros no. Algunos materiales están pensados simplemente para hacerlos temporalmente, como son los diarios. Entonces, conservarlos durante siglos se hace como una labor ímproba porque eso está pensado para usar y tirar. Con el tema, por ejemplo, de los planos pasa un poco 3/4 de lo mismo. Hay algunos planos que están pensados para ser documento de trabajo, o sea, para repartirse a lo mejor entre la gente que va a hacer ese trabajo en mina, o para que sepan dónde hay que apuntalar y tal, pero luego a lo mejor salvo uno que se guarde en el archivo, todo lo demás no tiene mayor relevancia porque tú vas a apuntar ahí cositas que tal y que no van a ir a ningún lado, que realmente eso es para la obra y punto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues sobre todo valorarlos. En el momento en el que tú decides conservar algo, tú cuando dices, tengo esto del abuelo, yo creo que conservo esto del abuelo, a lo mejor no sabes dónde está ni cómo está, pero ya lo tienes, has dado un paso súper importante y es que no lo has querido tirar, no lo has destruido. Entonces, partiendo de ahí, ya empezamos bien. Condiciones de conservación, hay que tener mucho ojo con algunos factores. Sí. Estoy pensando en la humedad y estoy pensando en la luz también, ¿no?, que es muy agresiva. Pues mira, yo esto siempre que comento cosas para casa, o sea, es decir, para la gente que tiene casas, que tiene incluso 2 viviendas y tal, lo que siempre intento decir, que por supuesto no tiene nada que ver con la conservación profesional en un museo o una institución, siempre les digo que, a ver, el tema de valorar lo que tienes, tenerlo cerca, saber qué es lo que tienes, revisarlo de vez en cuando, ¿no? Notas si ha habido un bichito que ha pasado por ahí, si ha cogido algo de humedad, porque si lo tienes al uso entre comillas, si de vez en cuando le das una vuelta, eres capaz, porque lo valoras y sabes lo que tienes, ahí lo estás, como si dijéramos, revisando, lo estás controlando. Mientras que si tú no lo valoras, lo tienes ahí un poco arrumbado, lo metemos en una caja. En un almacén, la caja de los papeles viejos. A ver, los papeles viejos son papeles viejos, claro, para mí son papeles históricos, papeles antiguos. Se me despierta el sentido arácnido siempre que me dicen una caja de papeles viejos. Y enseguida digo, bien, eso, para acá, tráelo, que lo miramos. Sí, efectivamente, hay que tener una estabilidad. El problema de los papeles viejos, de no valorar ese tipo de cosas, es que lo metes en una caja y ¿dónde lo llevas? Al altillo,
al sobrado, depende de las zonas en España, se llama de una manera o de otra, bueno, a la parte del tejado, a la parte del sótano, donde hay inundaciones, donde hay humedad, donde hay bichines, flora y fauna cualquiera, la que quieras. Hay cambios de temperatura, cambios de humedad, en el garaje, metes el coche, sacas el coche, lo dejas al lado del aceite, de los bidones de no sé qué, de que cambias la moto, de este tipo de cosas, ¿no? Y realmente eso sucede cuando no lo valoras. Tú el oro, a ver, o las sortijas de tu madre no las dejas en una caja tirada en cualquier lado, ¿no? El que lo tenga, el que Exactamente, lo tenga. bueno, yo eso lo veo como joyitas personales, entonces siempre implico a la gente a que lo que tú no quieras, no pasa nada, selecciónalo, míralo, escíndelo, por decirlo de alguna manera, y consulta, porque hay técnicos fantásticos, hay museos, hay centros culturales, prácticamente de todo. Tenemos un último minuto. Roberto, ¿alguna reflexión final? Bueno, pues la reflexión es un poco lo que dice Alicia, ¿no? El saber que tenemos auténticos archivos en casa muy importantes, que cuando veamos que hay dudas o que no lo podemos conservar o que se va a perder cuando no estemos, que acudamos a profesionales como es Alicia para si lo queremos conservar o restaurar, y instituciones como nuestro museo, que estamos, vamos, con los brazos abiertos para coger esos documentos que muchas veces no nos quedamos con el original, lo escaneamos a buena resolución, lo fotocopiamos, bueno, que tenemos todos archivos muy importantes en casa, personales y que afectan a la sociedad y que tenemos que cuidarlos y conservarlos. Y a nivel fotográfico, que no tiren los clichés, que no tiren los negativos, que la fotografía es una copia, no es un original. Bueno, Alicia, ha sido un gusto tenerte por aquí, además escucharte hablando con tanta pasión de tu profesión. Gracias por tu visita. Gracias. Gracias, Roberto. Hasta la semana que viene. Hasta el próximo lunes. Venga, llegamos a la 1, noticias.